Para mí fue muy desafiante hacer este rol. Uno al ir leyendo la teleserie cada vez te iba encantando más. Aparecían situaciones que uno iba diciendo, oh, qué entretenido que se esté yendo por ese lado el rol. Es un niño serpiente, pues, pero este es el bueno, según yo. Mi personaje es como es bueno, no es malo. En el colegio, claro, fue duro, pues me pusieron condicional. Dejé de ir los últimos 2 meses a clase. Grababa de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 9 de la noche. O sea, mi mamá dijo, ya, no más. No vuelves a hacer una teleserie, vives tu vida escolar normal y te saco de este colegio y te cambio a otro. No, pues no somos parientes, nada, no, chistoso. La teleserie ahora que grabamos como que por fin nos conocimos y me dijo como, ah, eres tú. A veces digo que sí. ¿Eres hijo de Pancho Reyes? Y digo como, ya, sí. Ah, mándale saludos a tu papá, dale. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de La Pura Verdad en esta casa preciosa. Hoy día ya nos tocó adentro de Chile Actores. ¿Cómo están, equipo? ¿Cómo está Juan Pablo? Muy bien. Y muy contentos porque hoy día tenemos a un invitado que partió súper chico. Y es muy lindo cuando pasa eso, como que uno va observando este periodo, este desarrollo de un actor desde niño hasta ahora que ya es un joven adulto. Así que les presentamos a Francisco Reyes Cristi. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, muchas gracias por invitarme y nada, es un honor para mí estar acá. Yo tenía muchas ganas de venir, así que bacán. Gracias, chiquillo. ¿Habías visto algunos programas de tus compañeros? Vi el de La Cota, Casteblanco, y me dije, oh, está La Cota, tengo que estar yo. Y el de Jorge Arecheta, el último que hicieron. Sí. Bueno, sí. Gracias por tenerme acá. No, un placer felices de tenerte y de preguntarte todas las verdades que queremos preguntarte. Ándale, ya, po. ¿Cómo estás, Pancho? ¿En qué estás? Cuéntanos. Bueno, estamos viendo ya... ¿Está como más casi terminando Los Casablancos? ¿Todavía no? ¿Le falta? Sí. No, le queda ya poquito. Estamos en lo último. Sí, pues en agosto o septiembre debería terminar. Así que sí, pues ya está cocinado eso. Ya está cocinado. Sí. ¿Y cómo ha sido este proceso, esta cocina? Uy, muy bonito. Para mí fue muy desafiante hacer este rol, porque manejaba una energía que si bien uno ha habitado, tuve que ser consciente de en qué momentos lo habitaba en mi vida para poder un poco prestárselo al personaje, que tenía que ver con un hijo de un multimillonario, empresario, frío para los negocios, pero de buen corazón, noble, bondadoso, con valores, un poco chapado a la antigua, pero con esos valores que hoy están súper extintos, que es como un hombre de su palabra y que su palabra es capaz de, no sé si morir es la palabra, pero sí de dar mucho por sus ideas. Y eso fue bacán, de hacer a Samuel, me encantó. Espérate, tú estás diciendo que recurriste a parte de tu historia. ¿Tú vienes de una familia de millonarios? No, sí, po. Es que yo entendí eso. Sí, mira, no. No, tiene que ver con que hay momentos en la vida en donde uno de pronto se ve enfrentado a situaciones en las que accionáis desde un lugar más frío, más distante, más concreto, más como cortando el queque, porque la vida te pone en esas situaciones. Entonces fue a eso, a recurrir a esos momentos y esos momentos dilatarlos en el personaje, finalmente, ¿cachai? También por ahí investigué acerca de reuniones que tenían empresarios y cómo actúan los empresarios, que tiene que ver con esto de observar al otro y no mostrar mucho emocionalmente para que el otro no pueda leerme y yo no pueda leer al otro y siempre está todo bien. Poker face. Poker face, claro. ¿Desde dónde se manejan esta gente? Claro. Es interesante porque también, claro, el trabajo del actor es siempre narrar muchos aspectos de la historia del personaje, emociones. Y es interesante cuando te toca narrar, encubrir esas emociones. Sí, es loco porque existe como la pretensión de uno de pronto querer como contar más, ¿no? Ser ultra expresivo y desde ese lugar ir narrando la historia, pero cuando el personaje te sopla que es más enigmático, ahí el trabajo es como también yo siento confiar un poco, como decir, ok, se va a ir narrando lo que se tiene que ir narrando y gracias a la cámara también existe ese zoom que te facilita ese trabajo enigmático, a través de las miradas, qué sé yo. Sí,
Sí, sí, sí, eso. Bueno, y también hice una obra antes que se llamaba Un espejo, en el Zoco, en donde ese personaje sí era mucho más enigmático y venía de la guerra, entonces tenía un peso que siento que gracias a ese personaje después pude hacer a Samuel. Como que en ese rol de teatro encontré muchas herramientas que luego me permitieron facilitarle el paso a Samuel. Que tenía que ver con este peso, con esta tranquilidad. Y bueno, y por otro lado, lo que yo también rescaté tiene que ver con algo más mío también, que se me hizo muy fácil leerlo y que era alguien muy bondadoso y muy bueno, muy limpio, como de intenciones para con los demás. Eso. Samuela, Samuel. en el contexto de su familia. Claro, intentando O sea, hacerlo, en comparación, digamos. de proteger a los suyos finalmente, de querer lo mejor para los suyos, de ser también un poco justiciero en ese sentido, de que equilibrar la cancha, todo eso. Es que en esas familias son bien problemáticos. Es un niño serpiente, pues, pero este es el bueno, según yo. Mi personaje es como es bueno, no es malo. Ahora, tenía algo muy bueno, que, a ver, esa teleserie en particular está escrita por la Jimena Carrera y su equipo, Felipe Zambrano también, y tienen que los personajes tenían muchas capas. Entonces, uno al ir leyendo la teleserie cada vez te iba encantando más. Aparecían situaciones que uno iba diciendo, oh, qué entretenido que se esté yendo por ese lado el rol. Por ejemplo, él era bueno hasta que viene una cena con Alexandra, que ya salió hace rato, en donde él la pilla con tormento. Y es el primero en darse cuenta de aquello. Y para proteger a la familia le dice, termina esa relación ahora, quédate piola, y yo me quedo piola. Pero como el papá lo había ascendido a ser el abogado de la empresa, le empieza a quitar terreno a Alexandra. Y él no quería quitarle terreno a su hermana, que era la mano derecha y que era la que se iba a quedar con la empresa. Sin embargo, aparece el poder, la ambición. Dice, ya bueno, quiero estar en este lugar, ¿sí? Parece que quiero. Y la Alexandra empieza a ser pesada con él y a dificultarle los caminos en la pega. Hasta que viene un día, él la encara y le dice, te vi de nuevo con tormento. Así que empieza a tratarme bien, si no esto va a cambiar. Y ella le dice, ¿cómo qué? Y le dice, ¿querés que te explique que en esta pasada te tengo en mi mano, Alex? Si te empuño, la aplasto. Y yo leía ese texto y dije, ¡qué ganas de hacerlo! ¿Cachai? Porque ahí aparece otra capa del personaje que está ahí también en él. Bueno, también eso es interesante los personajes cuando tienen su tridimensionalidad. Qué difícil esta palabra. Tridimensionalidad. Porque en el fondo los personajes intentan emular la vida real, ¿no? Y en la vida real nadie es 100% villano, nadie es 100% héroe, todos tenemos matices. Entonces, qué entretenido escucharte cómo fuiste ahí descubriendo las distintas matices de Samuel. Sí, que tiene que ver como con las personas, yo encuentro, como todos somos contradictorios y esa contradicción se devela cuando nos ocurren situaciones que nos hacen actuar de la manera en que actuamos en ese momento, ese día, esa hora, que no es la manera en la que uno pensaría que uno actuaría si le pasara tal cosa. Porque eso tiene que ver como con lo que uno espera de uno, pero cuando te pasan las cosas, cuando tú reaccionas. Y eso es bacán, yo encuentro. Claro, ir leyendo lo que le va pasando al personaje y ir viendo cómo actúa y decir, ah, mira, bacán. Además es muy humano, es como cuando Sí. de repente uno se ve en una situación que cree que va a reaccionar de cierta forma y de repente es todo lo contrario. Esos son gestos humanos, Sí, po. como que te sorprendes también de ti mismo, no tienes como un control absoluto de tus reacciones. Sí, po. Y eso Sí, cuando po. ocurre también en los personajes Sí, es pues, muy bonito. humano, sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque también no se estereotipan, no se encasillan en un arquetipo, sino Sí. que abren dimensiones más humanas. Sí, sí. Y al momento de ir armando como de entrar, de encarnar, aquí, bueno, preguntamos, ¿cierto? Y aparecen tantos modos como invitados e invitadas tenemos. De ir construyendo, como de ir acercándose a estos personajes. Hay quienes, no sé, pueden partir o desde la palabra o desde el cuerpo, desde algo físico, externo. ¿Cómo tienes tú como ¿Un ciertos método? métodos o va apareciendo en relación a los proyectos? Sí, es raro. Yo creo que cada como rol tiene su propio método. Cada proyecto requiere algo en particular de acuerdo a la... Va a sonar como hippie, pero de acuerdo como a la energía que tenga ese proyecto. En el caso de este,
tuvo que ver con, primero, claro, como empezar, vi Mad Men un poco, como empezar a ver ciertas energías de personajes que se parecían a lo que yo me estaba imaginando que podía ser Samuel. Eh, pero eso no es de un lugar formal, sino solo para mirar, no tampoco queriendo como ya, le voy a robar este gesto, no, como solo inspiración. Y siento que, bueno, claro, el proceso de lectura, de escuchar a los compañeros, ahí empieza como al tiro uno empieza a probar, o yo trato de como, si bien hago como que leo, pero en realidad ya me tengo un poco aprendida la escena para poder empezar a ver al tiro qué va a pasar con el compañero, porque a mí me funciona, claro, aprenderme el texto de una manera en que no piense en el texto para poder jugarlo y que mi cuerpo en realidad lo entienda. Y en claro, lenguaje, siento que la construcción se va dando sola. Es como que la historia te agarra y te tira. Como que eso pasa harto en las teleseries, siento. Y el personaje se empieza a armar como solo, que no es muy consciente el trabajo. Empieza solo a ocurrir eso. No sea tanto como ese trabajo previo, como trabajo de mesa que a veces sucede mucho más, por ejemplo, no sé, en el teatro o en el cine, quizás cuando hay tiempo, como de pensar o como de ir entendiendo estos roles. Claro, ahí la televisión es un poco más rápida. Sí, pues. El otro día vi una entrevista, no sé si era el Pancho Melo, que decía algo que me hizo mucho sentido, que era como que justamente los invito, decía, a ver los capítulos 15 o 10 de una teleserie, que son las primeras escenas que uno graba. Sí. Para uno llegar al capítulo 1 con el personaje un poquito más agarrado. Claro. Y claro, pues si te ponías a hacer ese trabajo, vaya a ver que los personajes eran muy distintos a lo que después evolucionaron y fueron. Y tiene que ver con eso, porque la teleserie te va tirando hacia un lugar y va ahí solo, como entrando en esa orgánica. Claro, los primeros rodajes parten por ahí por el 10 o 15 y después cambia el personaje. Sí, pues. Crece también con la historia, se mueve. Sí. Creo que ya, ahora como para cerrar la respuesta a la pregunta, lo que a mí más me funciona en realidad también tiene que ver con un proceso que no es actoral, sino que tiene que ver con el proceso humano, y es que a mí me ayuda mucho sentirme cómodo. Entonces, para aquello yo necesito generar un espacio de camarín del cual yo me pueda sentir pleno y seguro, a salvo, realizado en mi creatividad para con mis compañeros. Entonces trato de hacer más ese trabajo de llegar con un dulcecito, tirar la talla, conocer más a las personas, y creo que eso afecta luego el trabajo de manera positiva. Si el camarín es malo, uy, qué peludo. Qué difícil, Sí. se hace difícil el Sí, trabajo. sí. Bueno, el teatro siempre es un quehacer colectivo, ¿no? Sí, po. Lo comentan mucho aquí en La Pura Verdad. Pero el audiovisual también, ¿cachai? Como claro, los cámaras, los compañeros, todo. Hasta la señora que hace el aseo, todos. Además que es un tiempo largo, son meses en el Sí, que po. uno está conviviendo y creando, entonces claro, eso es importante. Pancho, saltémonos para atrás, Vamos para vamos para atrás, porque no todos, no todos los actores y actrices parten a la edad que tú partiste. Cuando te llaman a hacer tu primera teleserie, que es Floribella, ¿cierto? Tú tenías 13 años, pero en ese momento tú ya estabas en un taller de teatro. Sí. O sea, la pregunta es, ¿en qué momento aparece este deseo de ser actor o de actuar? Quizá en esa edad, no sé cómo lo pensabas, pero ya estabas en un taller de teatro. Sí. Tengo 3 teorías de por qué. De mí mismo. De mí mismo. Fírmate, vamos. Piensas poco tú. Tengo tiempo, parece. No, la primera es que tiene que ver con mi familia, que claro, mi papá era súper expresivo, mi hermano mayor bailaba hip hop en la calle, con batallas, mi hermana bailaba flamenco, mi hermano Andrés, que también es actor, le copiaba un poco a mis hermanos más grandes. Entonces siempre estuvo la música y todo en mi espacio de hogar muy como factible para uno poder ser libre y jugar, ¿ya? Eso creo que fue obviamente un espacio para poder jugar sin saber que después iba a ser todo. Lo otro en el colegio, yo creo que bueno, estuve en un colegio de puro hombre, muy grande, muy tradicional, y fue un mecanismo de sobrevivencia, como el poder finalmente sentirme parte de un grupo, sentirme querido por mis compañeros. Entonces tuve la necesidad de empezar a llamar la atención, desde el hacer reír a los demás, desde
sentirme parte finalmente de un lugar. Porque claro, yo recuerdo que al principio era súper tímido y me hicieron un poco bullying y esta fue como tengo que sacar algo y de ahí partió también. Eso después lo descubrí en terapia y fue como, ya. Le vamos a dar otra vuelta, ¿eh? Sí, sí, po. Y luego lo otro, una máscara. Yo me acuerdo que había en mi casa una máscara, un juguete, que yo lo vi y era una frente con unos rulos, así como con unos lentes. Me lo puse y fue muy particular y me empecé a mirar al espejo, tenía como 7 años y dije, no, pero ¿qué es esto? Y empecé como a poner voces y como, y pesqué un libro y empecé como a leer el libro. Y un día voy donde mis papás, se los muestro y se cagan de la risa. Luego llegaban visitas y me hacían hacerlo y así partió y ahí dije, ya, esto es muy entretenido. Hasta que luego en el colegio aparece el taller de teatro y fue como, esto se junta con... Yo quiero. Y ahí partió. Qué ridículo. Pero uno lo hacía para jugar nomás, ¿cachai? No, yo no era consciente de que existía un oficio que pudiese, del cual vivir luego. Pancho, y bueno, dentro de este taller de teatro entiendo que fue tu profesor el que te dijo, hay un casting TVN. Sí. Y quedaste. ¿Y cómo fue ese paso de un niño que está en el colegio a entrar, ¿cierto?, a esta otra rutina, pero que a la vez es otra rutina muy distinta, pero que no sé, yo tengo la teoría de que lo pasabas muy bien. Sí, sí, efectivamente. Primero fue, por supuesto, un motivo de orgullo en relación a lo que hablaba antes, de querer pertenecer, de querer ser querido. O sea, por supuesto que esto me entregó en mi espacio escolar un valor distinto para mis pares. Por supuesto. Y que era algo que yo quería, de alguna forma. Más allá que después uno entienda que es más superficial eso, pero era un niño en ese tiempo. Segundo, me encantaba, lo pasaba muy bien, lo disfrutaba, porque sentía que como que me avalaban entre todos. Entonces decía, está bien esto que estoy haciendo, lo hago bien, también para la autoestima, la autoconfianza, etc. Es que lo hacías muy bien. Si te acuerdas que hablamos cuando vino la Cota, que hablábamos de los actores niños que lo hacían increíble. Y tú eras uno de ellos. Que también no existía ese juicio, como que luego en la adolescencia uno empieza a llenarse de formas, ¿no? Como estructuras, qué sé yo, para intentar, más. Claro, mirarse más. Acá era como súper directo el trabajo. Es muy espontáneo. Muy espontáneo, claro, desde el juego nomás. Este es el objetivo, porque había como una coach. Este es el objetivo, anda a cumplir ese objetivo. Como yo quiera, como tú quieras. Ya. Seguimos jugando. Niño, claro. Pero, sin embargo, en el colegio, claro, fue duro, pues me pusieron condicional. No dejé de ir los últimos 2 meses a clase porque grababa de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 9 de la noche, todos los días. Los sábados también grababa. Sábados también. Tenía que estudiar para el colegio y a mí me costaba mucho el colegio porque no me gustaba, me aburría. Más encima ahora ya me estaba quedando dormido en las clases. Y era un colegio exigente. Más aprenderme los libretos de las escenas del día siguiente, se me terminó, recuerdo, cayendo el pelo al final del proceso, ¿cachai? Y me terminaron sacando del colegio, mis papás. ¿Tú tenías 3 años? Sí, porque tampoco me prestó ayuda al colegio, al contrario, como que, ok, ahora que no te va bien en las notas, porque antes me iba bien en el deporte, por último era aquello, ahora ya no estaba en el deporte, chao. En vez de haberlo tomado como, bueno, cosas que ocurren en ciertas instituciones tradicionales. Y claro, finalmente dije, o sea, mi mamá dijo, ya, no más. No vuelves a hacer una teleserie, vives tu vida de escuela normal y te saco de este colegio y te cambio a otro. Y vas a repetir. Wow. Oye, y vamos a meternos ahí cómo siguió tu carrera, pero me interesa detenernos en Floribella porque estuvimos con la Cota Castelblanco. Y esto despertó a todos los fans de Floribella que conversábamos hace un poco, siguen vigentes hasta el día de hoy, o sea, han pasado bastante, ¿cuánto? Unos 15 años de la teleserie y todavía siguen ahí generando contenido, enganchados a esta historia, porque además era una teleserie muy linda. ¿Qué recuerdos tienes tú de la conexión con el público respecto a esta obra? Eran tiempos en donde la gente veía mucha más tele, no existían las redes sociales.
Entonces, en la calle te demostraban cariño, pues, constantemente. Tuve que firmar autógrafos, no sabía cómo se firmaba un autógrafo. Como que veía a mis colegas con cariño de tanto para tanto y una flor. Ay, ta, 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 ta. Claro, también en el colegio hubo un cambio. Pasé a ser como un niño símbolo, ¿cachai? Que los de cuarto medio me cachaban todos, los profesores. Niño popular. Niño popular, claro. Y nada, pues fue un boom. Me acuerdo también el sueldo, ¿cachai? Como yo era inocente, cuando quedé dije, ya voy a ganar tanta plata. Y me voy a comprar esto, esto y esto. Y resulta que cuando llego a la negociación y dicen el monto, yo como que no lo podía creer, ¿cachai? Fue como... Y mi papá así como, tranquilo. Sí, dale. Poker face, poker face. Poker face. Y yo ahí ya dije, oh, ya, listo, se me solucionó la vida. Para un niño, ¿no? Entonces, claro, y hasta el día de hoy la gente la ve, pues. Es que era buena la teleserie, muy familiar aparte. La Argentina era bacana, a mí me gustaba. Todos lo pasamos bien. Tú estás ahí partiendo, ¿o Sí. no? ¿Estás ahí en Sí, la U? yo creo que fue mi primera teleserie importante. Antes había hecho Catas y Tuercas en el 13, pero Ya. era como un personaje, un bolo, que después tuvo una continuidad más larga, pero este era como, sí, mi Sí, po. primera. Sí, ¿Fue po, nuestra sí, me acuerdo. primera teleserie? Ay, qué hermoso. ¡Qué lindo! Sí, po, ¿verdad? Y del Andrés también fue la primera. Sí. Fue chistoso cómo quedó él también, porque yo fui, él me ayudó, porque él estaba estudiando teatro en la Chile, me ayudó con el casting, fui al casting, quedé, y luego la Kena le comenta a mi mamá que estaban buscando a alguien, y mi mamá le dice como, yo tengo un hijo que es actor de la Chile, ¿en serio que venga al casting? Y quedó, pues. Entonces fue como muy bacán. Estamos hablando de... Andrés Reyes, mi hermano, que ¿De ya tu no hermano? actúa, sí, pero que fue actor mucho rato, po. Y ese momento, Pancho, cuando te sacan, tu familia dice, vuelve a estudiar y nada más de teleserie, ¿te quedó como la idea de querer seguir haciéndolo o fue algo que cortaste también de raíz y dijiste, en realidad sí, tengo que concentrarme quizás en mi proceso de niño, de colegio? Claro, creo que tiene que ver con la edad. A esa edad uno está tan presente que no te estáis proyectando como una hora que está pensando en lo que viene más adelante y la pega. En ese momento no era consciente del futuro, no estaba pensando en el futuro y el presente estaba siendo súper doloroso porque me estaba yendo del colegio en el que estuve toda mi vida. Y eso o sea, imagínate, pues como que tus papás, no sé, pues, si han estado juntos toda la vida, terminen y tengáis que irte a ir con uno y luego con otro. Es lo mismo, porque es de prekinder a séptimo, toda tu vida en el colegio, todos tus amigos, te vais y a esa edad tenéis la sensación de que no los vais a volver a ver un poco nunca más. Que además esa Y es lo edad más todo es una... importante de la vida. Es lo más importante. Entonces, y además tenía que repetir, y yo en ese momento para mí era lidiar con la vergüenza de decirle a mis compañeros que había repetido, que durante 3 años no se los dije. Ah. Si es que nunca se los dije, ¿cachai? Como... Porque era un motivo de decepción, pues, como... Y de cambio, que uno no quiere vivir a esa edad todavía. Oye, y ahí ya tenías clarísimo que ibas a estudiar teatro, pues. Saliste Sí, del colegio, sí. la elección fue fácil. ¿Cómo fue por ahí profesionalizar ya? Como después, más adelante, sí, siempre lo supe. Siempre lo supe y recuerdo que como que ya en cuarto medio dije, ya me voy a meter en un taller porque hay que dar pruebas especiales, veamos qué pasa. Me metí en un taller, me aburrí, no me gustaba nada, pero lo hice igual, aprendí, saqué como ciertas herramientas para dar las pruebas y ya luego entrar a la universidad fue nada, pues lo más maravilloso del mundo. Y también, obvio que fue un destructor de ideas, creencias que uno tenía, que por supuesto no eran reales, afines a lo que realmente era el oficio y lo que era actuar. Fue, no, bacán. Y ya ahí con las herramientas profesionales, con el estudio y todo, ¿cómo fue volver al mundo de las teleseries? No fue planeado, porque a mí me gustaba el teatro, como que hay cachado ese como un poco, no sé cómo decirlo, romanticismo estudiante de teatro, de que no, yo quiero hacer teatro y solo teatro, y bacán. Yo estaba en esa todo el rato, quería solo actuar en teatro, pero recuerdo que se acabó la escuela
de teatro y quería seguir actuando y no me habían llamado a ningún proyecto, nada. Entendía que el camino era generar una compañía con mis colegas y ver qué pasaba. Sabía que una compañera un año más arriba había entrado a un taller de escuela de talentos de la Moira Miller. Y yo dije, y le dije, ¿y cómo lo pasaste? Bien, bacán, ya voy a ir, como solo para mantenerme actuando por mientras. Pensaba luego estudiar la pedagogía por mientras, qué sé yo. Y recuerdo que voy a ese taller, hago el casting para ese taller, y de ahí la Moira días después me dice, oye, salió una web serie, son 2 semanas, te vaya a grabar a la playa, tanto, grabaría ahí con la Janina Frutero, y yo dije como ya, bacán. Y claro, ella había hecho Ramona y era un poco más grande y yo la admiraba, fue como bacán, así de su pareja, bacán. Fui, 2 semanas grabamos, porque claro, había quedado en la Y serie. ese era como en el fondo, tu primer proyecto audiovisual en cámara. de grande. Sí, claro. tal cual. Claro, entonces me dicen, ¿quedaste? Porque en realidad yo había hecho el casting para la Escuela de Talentos, pero me mandaron a la serie con ese casting. ¿Te podemos? Ya. Y con la Leyanina aprendí un montón. Aunque fueron 2 semanas y era algo que no tampoco requería tanta profundidad ni construcción, tuvo que ver como con el dialogar con ella, el estar en presente. La encuentro, si no la mejor actriz de mi generación de cámara audiovisual de Chile. Es que es muy buena. Linda, sí la tuvimos Sí, aquí hace unos días. Sí. Y claro, después de eso estábamos grabando aquello y un compañero estaba como, ya, y se viene tal teleserie, ya, Moira, no sé qué. Y yo le dije, ¿qué teleserie? Me dice, no sé qué. Dile que el Pancho, que el que había mandado el casting, que me llame. Ya, dale. Oye, ¿y el Pancho puede ir? Sí, tal día, tal hora. Vale, vamos. Y llegué ese día al casting y nada, pues ya ahí habían varios compañeros, el Nicolás Roja, el Pancho de Año Beitía, estaban todos postulando a ese personaje. Y yo me quedé atrás y los veía lo que iban haciendo. Y luego había una chica que tenía que irse, entonces tenían que hacer antes los personajes. Ya habían hecho todos los hombres el personaje, entonces se fueron. Pacho, ¿te puedes quedar un ratito? Sí, obvio. Ya lo hacía después. Entonces luego vi como Fernando Godoy le tomaba el casting a la chiquilla. Y cuando vi lo que hacía Fernando Godoy, dije, eso es lo que hay que hacer. Entonces luego se va a Godoy y quedaban 2 chicas que había que tomarle el casting a 2 chicas y dijeron, y te lo aprovechamos de tomar a ti. ¿A ella no les molesta? No, dale. Y ahí un poco le copié lo que decía a él. Y ahí, claro, quedé y ahí me puse a trabajar en la teleserie. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Él no lo sabe, creo, esta historia. ¿Y esta teleserie cuál es? Le vamos a mandar este Tranquilo capítulo a Papá, Fernando. se llamaba. Tranquilo Papá. Mira, ¿y qué tal fue la experiencia de entrar a Tranquilo Papá? Bacán, bacán. O sea, de nuevo, había recién salido de la escuela y ya tenía trabajo. Estaba trabajando con, Pancho Melo, Fernando Godoy, gente que uno igual siempre ha admirado. Y el personaje era un personaje muy peluzón, muy entretenido. Yo lo leía y me reía, ¿cachai? Y era como, pero qué ridículo este. ¿Qué le pasa, cachai? Entonces era muy gracioso y suelto y libre y daban ganas de hacerlo. Son esos personajes que los leí y es como, oye, este toca una vez cada 10 años. Cuando te toca hay que hacerlo, hay que solo gozarlo. Hay que darlo. Claro, ahora igual veo escenas de eso y me encontraba un poco más en la forma. Como que digo, igual ha ido cambiando mi manera de verlo, la actuación frente a cámara. Ahora lo veo y digo, no me creo a veces, qué falso. Entendía la energía del personaje, entendía lo que había que hacer, cumplía bien. Pero podría haber sido mejor, no sé, en otros aspectos. Oye, Pancho, nos queda muy poquito tiempo, pero quiero hacerte una pregunta bien tonta. Porque para todos es muy notorio que tú tienes una coincidencia de nombre con Francisco Reyes. Sí. ¿Cómo ha sido eso? Por eso tú eres Francisco Reyes Cristi. Sí, y aparte ahora comparten en la teleserie y todo. Sí, no. En verdad como que estoy demasiado acostumbrado a eso. Toda la vida me lo han dicho y yo creo que a él también, pero mucho menos, obviamente, porque es Pancho Reyes Morandé. Y nada, gracioso. Fue el primer Pancho Reyes. ¿Ah? Fue el primer Pancho Reyes, claro, ¿no? ¿Y no son parientes? No, pues no somos parientes, nada, no, chistoso. La teleserie ahora que grabamos como que por fin nos conocimos y me dijo como, eres tú. Y yo le dije, sí, soy yo. Y alguna vez tiramos alguna talla, como que yo le dije, Pancho, ¿hay algo que no me has contado? Y se ríe, nada, él es un amor, es un seco, es un caballero. Así que yo creo que para mí, en verdad, es bueno que me comparen con él. Como que, o que me digan que soy su hijo, digamos. Porque es como, sí, ojalá Dios escuche, quiero tener la misma cantidad de pega que Pancho Reyes.
Sí, eso. A veces digo que sí. ¿Eres hijo de Pancho Reyes? Y digo como, ya, sí. Ah, mándale saludos a tu papá, dale. Más fácil. Sí, soy tu hijo único. Claro, y el para más explicar. regalón. Sí. Sí, po. Oye, Sí. buenísimo tenerte aquí en La Pura Verdad. entender Gracias a tu ustedes por método invitarme. doctoral. Qué rico que hayas tenido ganas de venir, eso nos alegra Sí, mucho. sí. Oye, y quiero a todos dejar invitados a ver en el Teatro Mori de Recoleta Cocinando con Elvis, que es dirigida por Alexis Moreno, actúa Javiera Mendoza, Alexandra von Humel, Felipe Contreras y yo. Y una comedia, humor negro, muy entretenida que yo creo que les puede gustar. ¿Hasta cuándo estás? Genial. Hasta el 30 de agosto. Ahora, ¿cuándo va a salir esta entrevista? Por eso te pregunto. No, pero alcanzamos. ¿Alcanzamos? Sí, sí. Así Ya. que los que estén viendo este programa Eso. van a alcanzar y vayan al teatro a ver la obra Eso. y nos quedaremos también ahí Eso. atentos y atentas a todos los proyectos Se viene algo. No puedo contar mucho, pero en el San Ginés algo se está cocinando. Un proyecto súper bonito dirigido por Pablo Green. Un elenco de puros hombres, eso puedo decir. Y de una película muy bonita que se hizo hace ya muchos años. Así que vamos que se puede. Mira, pero ¿es una película o una obra de teatro? Una película. Actuaba Robin Williams. Eso es todo lo que voy a decir. Ok, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Eso. Se vienen cositas. Se Sí, vienen cositas. cositas, ya están Sí. las cositas. Vamos con todo. Qué Oye, bueno. muchas gracias por invitarme y tenerme. De verdad que ha sido un placer estar aquí. Sí, conversar siempre y potenciar, dialogar y difundir el trabajo que hacemos actores y actrices en esta casa, que también su gran labor, ¿cierto?, es la protección de los derechos de lo que hacemos, así que un placer también para nosotros. Nos despedimos ya, muchas gracias equipo y hasta un nuevo programa de La Pura Verdad. Recuerden ahí suscribirse para que les llegue todas las noticias. Pueden ver por YouTube y por Spotify también, escuchar ahí, pueden ir manejando, haciendo, lavando la loza, lo que sea, todas las Eso. actividades para que les acompañemos. Nos vemos, muchas gracias Pancho, un Gracias a placer. ustedes. Un beso.